Bienvenidos a una edición más de Diálogos desde la Frontera, el programa que hacemos con mucho gusto en el Colegio de la Frontera Norte, aquí en San Antonio del Mar, en Tijuana, Baja California, la sede de Tijuana del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hoy hablaremos de la agenda emergente de las ciencias sociales. Esto es lo que se va a tratar en el 5º Congreso Nacional de Ciencias Sociales en próximas fechas en la ciudad de Guadalajara, donde se van a dar cita investigadores nacionales e internacionales de gran calado. Ahí va a estar la crema innata de la investigación de las ciencias sociales. Para hablar de este tema, para dialogar sobre esto, están con nosotros la maestra Valeria Iannuzzi, quien es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Bienvenida. Gracias. Desde Italia. Así es. ¿Cómo te ha tratado México? Muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. También está con nosotros la maestra Lucía Ortiz. Ella también es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de la Frontera Norte. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor Óscar Contreras. Él es director del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Recién acabas de tomar posesión de este cargo. Felicidades. Gracias. Mucha suerte. Y actualmente es el secretario ejecutivo de Comexo, que es el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, quien organiza el 5º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Bienvenido, doctor. Gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Pues comencemos este diálogo con una generalidad para entrar en el tema. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo describirías el momento que se vive en la investigación en ciencias sociales en el mundo y en México? Pues es una pregunta bastante compleja, pero déjame empezar por una cuestión, digamos, muy general, que creo que aplica no solamente al momento en que viven las ciencias sociales en México, sino es un tema de carácter mucho más universal. Y es, ¿cuál es la utilidad de las ciencias sociales? Es un viejo tema, ciertamente, pero en los últimos años se ha convertido en una cuestión muy importante en la discusión, tanto en la propia academia, pero sobre todo en el ámbito público. Digamos que la sociedad, las autoridades, las diferentes instituciones de la sociedad se preguntan y reclaman hacia la comunidad de las ciencias sociales cuál es la utilidad en el fondo de todo esto, que es una enorme cantidad de centros, instituciones, grupos, investigadores trabajando en cuestiones de ciencias sociales. Entonces, por esa razón, en este congreso, el Congreso de Comexo, hemos decidido tener como eje central de las discusiones, esto que hemos llamado la agenda emergente de las ciencias sociales, y el subtítulo, creo que vale la pena subrayarlo, es Conocimiento, Crítica e Intervención. Correcto. Entonces, déjame empezar por aquí y por la última parte del enunciado de conocimiento, crítica e intervención. La sociedad, las comunidades, las instituciones exigen de las ciencias sociales que intervengan para resolver problemas. Y eso es perfectamente legítimo y es algo que quizá ha estado descuidado en muchos sentidos en las ciencias sociales en el mundo. Pero pues hablemos de México, que es lo más inmediato y lo que más nos ocupa actualmente. Entonces hay esta urgencia, esta necesidad, este compromiso, es una responsabilidad de la comunidad de ciencias sociales, de la institución como la nuestra, el participar proponiendo soluciones a los muy urgentes problemas de las sociedades. Cuando regresemos aquí, las maestras van a tener sendas ponencias en Guadalajara y de eso vamos a hablar en un momento regresando. No se vayan. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando del 5º Congreso en Ciencias Sociales que se va a efectuar en Guadalajara en próximos días. Y estamos hablando de la utilidad de la investigación en ciencias sociales. Déjenme decirles que para este congreso se recibieron 1,600 trabajos para ser presentados. Estos fueron revisados por 29 científicos sociales. Ellos
ampliamente reconocidos y según las directrices que previamente se hicieron llegar a todos los interesados. De estos 1,600 se van a presentar 1,048 ponencias. Imagínense el tamaño de la reunión que va a llevarse a cabo en Guadalajara. Nuestras compañeras van a presentar un trabajo, van a presentar una ponencia. Maestra, ¿de qué trata este trabajo que vas a presentar en clave de intervención, como nos lo decía el doctor Contreras? Uno de estos 1,048 trabajos va a ser mi presentación. Yo soy psicóloga clínica y trabajo un proceso mental enfocado en las migraciones. Ese proceso es el pasaje desde el proyecto migratorio a las estrategias de integración y cómo influye en la manera del sujeto, del migrante, de proponerse en la sociedad receptora. En ese sentido, en términos de lo que es la adaptación, de lo que es el bienestar de las personas, voy a tomar una óptica que trata de incluir también el punto de vista de los migrantes. Bueno, el tema de la psicología, pues implica a cualquier ser humano, pero la psicología vinculada al tema de la migración es una cosa impresionante, porque quien migra, en primer lugar, es de una fortaleza muy especial. Y luego, pues eso que tú estudias, cómo es que se dan estas relaciones, pues con todo lo que le pasa a esta persona, previo a migrar, durante y después, supongo. ¿Es así? Exactamente, sí, porque tenemos que tomar en cuenta que el sujeto, las personas, tienen unas fantasías, unas emociones, unas expectativas. El sueño americano, ¿dónde hemos oído eso antes? El sueño americano, como es el sueño europeo también, ¿no? Claro. Como todas las personas que llegan a esos países receptores, y incluso yo, que vengo de Italia y me vine para México, tenía mis expectativas y no hay manera de que las expectativas se choquen con la realidad y que esa realidad sea diferente y que entonces las personas tengan que lidiar con con esas realidades que no siempre coinciden con las expectativas. Qué interesante, qué interesante. Gracias. Vamos a, después de que de que presenten sus ponencias, nos las mandan y las compartimos con el público, pues sí, claro que sí. Que haya interés de alguna gente del público que quiera revisarlas con calma. Tu ponencia en clave de intervención. Bueno, mi ponencia es sobre migración. El título de la ponencia es Viejos sueños y nuevas ciudadanías, y es sobre estos jóvenes o chicos que se fueron muy pequeños a Estados Unidos y ahora, frente al contexto migratorio que estamos viviendo entre México y Estados Unidos, ellos han tenido o han querido regresar a México. La problemática se centra en que estos jóvenes han vivido toda una socialización en Estados Unidos y ahora que regresan a México se enfrentan con una situación o con situaciones muy distintas a las que ellos vivieron. En términos de intervención, creo que es un poco complicado pensar que una tesis de doctorado puede lograr cambiar. Puede ser. Pero a mí, en lo particular, me gustaría como aportar en el campo académico, sobre todo en el modo en que se está concibiendo la ciudadanía. Me parece que en estos contextos binacionales o de personas que suelen ser binacionales hay que discutir el tema de ciudadanía, cómo se están viendo. Es un tema súper importante. Y por otro lado, me parece que estos jóvenes, y creo que la academia tiene mucho que decir frente a la política migratoria, ¿no? ¿Cómo se está viendo a partir de estos actores sociales y nosotros mismos? Muy bien. Cuando regresemos, vamos a abordar el tema de las conferencias magistrales. Viene gente de primer nivel, va a ser unas presentaciones que van a dar mucha información. Son gente que tiene toda la vida trabajando en el tema de la investigación social. No se vaya, regresamos. Seguimos en Diálogos desde la Frontera. Qué bueno que sigue con nosotros. Doctor Contreras, en este encuentro, en este quinto Congreso Nacional de Ciencias Sociales, hay nombres como Saskia Sasser. Ella es de la Universidad de Columbia y va a presentar
algo que le tituló Transformación del Mundo y las categorías analíticas de las ciencias sociales. Antes de entrar a la expectativa de lo que pudiera ser esto, ¿quién es ella? Bueno, Saskia Sassen es una destacadísima científico social que durante los últimos 20 años, 25 años, ha sido, yo diría que es una de las voces más influyentes en el mundo en cuanto a cómo caracterizar el proceso de globalización. Hay, en particular, uno de sus libros, que se llama La Ciudad Global, es la referencia obligada quizá para comprender las principales transformaciones del mundo que han, transformado, que han reconfigurado las relaciones económicas, sociales, la geografía económica y social del mundo en la etapa de la globalización. Y la idea central, digamos, de este libro, y algo que ha trabajado mucho a lo largo de su obra, es una paradoja, es el hecho de que en el mundo global, y a pesar de que las tecnologías de la información y la comunicación han descentralizado enormemente las capacidades de comunicación, de interconexión, etc., paradójicamente los poderes de gestión del proceso económico se han centralizado. Claro. Entonces, a la vez que hay una descentralización de la comunicación y de los propios procesos productivos a lo largo de todo el mundo, el poder se ha centralizado y se ha concentrado en unas pocas ciudades, las famosas ciudades globales. Bueno, este fue, digamos, una idea seminal de Saskia Sassen, la ha seguido trabajando a lo largo de los años, y esta idea de las categorías analíticas de las ciencias sociales hace alusión al hecho de que, a pesar de toda esta enorme transformación del mundo, muchas de nuestras formas de pensar, en buena medida nuestra forma de pensar sobre el mundo, sigue siendo un enfoque nacional. El mundo ya no es nacional, la realidad del mundo es global, y sin embargo tenemos dificultades para pensarlo en esa escala. Correcto. Entonces, bueno, pues es un buen momento para escuchar de nuevo y para retomar el pensamiento de Saskia Sassen, y es un honor para nosotros tenerla como invitada en el Congreso. Valeria, ¿cuál es tu expectativa de esto que el doctor Contreras nos comenta y de lo que Saskia va a presentar? Y bueno, vemos que es un peso pesado en el tema de las ciencias sociales. Sí, las expectativas son muy grandes, va a abrir el Congreso además, entonces estamos muy ilusionados por escuchar lo que tiene que decir, porque, bueno, como le mencionaba, mi trabajo se va a concentrar en dos ciudades globales, que son Roma y Londres. Entonces, necesariamente es un punto de referencia, ¿no?, para considerar el razonamiento. Y creo que en ese momento, o sea, hablando de un mundo cambiante y de una sociedad cada vez más globalizada, sean necesarias nuevas categorías analíticas, que es, digamos, el rumbo que necesitan tomar las ciencias sociales, la necesidad de nuevas categorías, y el hecho de que abramos el Congreso con una propuesta por la doctora Sassen va a ser, digamos, va a ser muy, muy interesante. De las categorías que actualmente se tienen, ¿cuáles son las más comunes y cuáles pudieran ser? ¿Quién nos puede contestar eso? Bueno, creo que una de las categorías que propone la doctora Saskia es globalización, ¿no? Cuando a veces tendemos a hablar de globalización sin explicar en qué sentido estamos pensando la globalización, ¿no? Entonces, creo que la propuesta de la doctora nos permite encaminar, interconectar procesos a nivel global. Vamos a regresar para hablar de otro conferencista magistral. Él es mexicano. Regresamos. Seguimos en Diálogos desde la Frontera, el programa que hacemos en el Colegio de la Frontera Norte para usted. Estamos hablando del 5º Congreso Nacional en Ciencias Sociales, la Agenda Emergente en Ciencias Sociales. José Goldenberg, una referencia importantísima en México, tiene una conferencia magistral titulada Los nutrientes del desencanto con la germinal democracia mexicana. Muy adecuado, creo yo. Pero, doctor, ¿quién es José Goldenberg y cuál es la expectativa
de lo que va a presentar en Guadalajara. Claro, bueno, es probable que no necesite yo explicar quién es José Woldenberg, porque como tú lo has mencionado, Sergio, es un personaje muy conocido en México, en el mundo quizá, y en todo caso me interesa destacar su papel, porque tiene que ver con lo que platicábamos al inicio de esta conversación. Es un científico social que, digamos, ha transitado hacia la esfera pública de una manera muy importante, muy destacada. Él originalmente viene del medio académico y político, y se convirtió en un pilar de la transición democrática mexicana. Pero aquí las compañeras, Lucía en particular, creo que tiene cosas importantes que decir al respecto. Lucía, dinos. Bueno, creo que es una de las conferencias también muy importantes, sobre todo pensando en el actual contexto mexicano, en donde la democracia está en jaque, en donde no sabemos si podemos hablar de democracia. Hay unos que dicen que solo ha sido una transición partidaria y que otra vez regresamos a nuestros viejos tiempos. Entonces, escuchar qué es lo que piensa esta institución académica y política, porque como bien lo dijo el doctor Contreras, es uno de los personajes que ha logrado transitar entre estas dos esferas. Me parece como sumamente interesante, porque hay que cuestionar, ¿no? ¿Quién es uno de los personajes que cuestiona las categorías, ¿no? Así como hace rato me preguntabas cuáles son estas categorías que hay que cuestionar o hay que ver. Una de esas creo que definitivamente es la democracia, ¿no? ¿Podemos hablar de democracia en México? ¿No podemos hablar de democracia en México? Es uno de los tantos debates que están hoy y que creo que todavía no hay como una respuesta, o hay muchas respuestas a esa pregunta. Y también desde el punto de vista que se le vea, ¿no? Desde dónde se ve el tema de la democracia. Exactamente. Por ejemplo, alguien como tú que vienes de un país también, bueno, latino, pero bueno, del otro lado del océano, ¿cómo ves una participación de un personaje como José Woldenberg hablando de la democracia incipiente en México? Aquí también tengo mucha expectativa, mucha curiosidad, porque me da mucho gusto el hecho de que sea un personaje que haya transitado por la academia y luego vaya a la intervención. Yo creo que sea una de las cosas más deseables, ¿no? El hecho de que la academia produzca la posibilidad de intervención y digamos, de influir positivamente, se espera, acerca de los procesos sociales, que sea capaz de analizarlos y de proponer algunas respuestas y algunas soluciones. Entonces, en ese sentido, conceptos como democracia son difíciles en cualquier latitud del mundo, y no porque venga de un país de Europa tenga más respuestas, al contrario, porque son cuestionamientos que tenemos en cuanto a participación, en cuanto a presupuestos participados, en cuanto al rol del Estado y de la ciudadanía. Son todos elementos que tenemos que cuestionarnos como académicos y como ciudadanos de cualquier país del mundo. Pues la expectativa es amplia, bastante amplia. Va a haber que escuchar con mucho cuidado a José Woldenberg en esta presentación. Vamos a ir a un pequeño corte. Cuando regresemos ya hacia el final del programa, pues cerraremos este diálogo y les preguntaré a nuestros compañeros en el panel, bueno, su expectativa de la agenda emergente. ¿Qué entienden por eso y cómo lo podemos como personalizar? ¿A qué se refiere esto? Regresamos. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Estamos cerrando nuestro programa. Doctor Contreras, la agenda emergente, ¿qué entendemos por esto y hacia dónde crees que vaya a concluir este quinto congreso? Tal vez habría que considerar dos aspectos de la agenda emergente. Uno es la lista de temas, que no voy a ahondar en ella porque son los grandes temas, digamos, de la sociedad mexicana: la violencia, la inseguridad, el cambio climático, el desarrollo científico y tecnológico. Son una serie de temas cruciales para el desarrollo nacional. Sin embargo, quizá la parte más interesante y más compleja de esta agenda es cómo hacer para articular
las necesidades de solución de problemas, es decir, la contribución de la ciencia social para resolver problemas, cómo articularlo con una agenda científica sólida, consistente, basada en el desarrollo del conocimiento dentro de los marcos de las disciplinas científicas y con estándares internacionales. Cómo articular estos dos niveles, ciencia e intervención, es la parte más interesante, diría yo, más fascinante, porque exige de los dos lados, de los demandantes de conocimiento y de los generadores del conocimiento, para que realmente el desarrollo de las ciencias sociales en instituciones como la nuestra sea, insisto, muy consistente con las disciplinas científicas y los estándares internacionales y a la vez sea utilizable para la solución de problemas. Por ahí veo yo la principal contribución de este debate y de este congreso. Valeria, el tema de la agenda emergente, desde tu campo, ¿cómo lo visualizas? Digamos que la agenda emergente de las ciencias sociales toma en consideración lo que son procesos de convivencia. Desde muchas perspectivas, a nivel macro, a nivel micro, pero vamos a analizar de qué forma nos relacionamos el uno con el otro en nuestra sociedad y a nivel global. Entonces creo que sea muy importante y muy valioso ver cómo se dan las propuestas por diferentes disciplinas, de qué forma se puedan comunicar a nivel interdisciplinario los hallazgos de las diferentes disciplinas y, lo más importante, que como académicos seamos capaces y nos propongamos como objetivo la capacidad de salir de la academia y conectarnos con la sociedad civil. La intervención. Exactamente, así Muy bien. es. Lucía, platícanos. Bueno, yo creo que Comexo nos propone como 3 caminos para pensar en la agenda como científicos sociales, ¿no? El primero es cómo construir un conocimiento, científico que tenga sustentos teóricos y empíricos fuertes. El otro es cómo llegar a la sociedad, ¿no? Cómo poder intervenir, cómo poder aportar nuestros conocimientos a un cambio, a las transformaciones emergentes de los procesos sociales. Y creo que el tercero es cómo comunicar, ¿no? Los científicos sociales a veces pecamos de no saber comunicar o decir que nuestras investigaciones trasciendan más allá de los espacios académicos, de las bibliotecas. Entonces, creo que ese es un reto, son 3 retos que son muy importantes y que creo que todos, estudiantes, académicos, debemos tener siempre presentes. Muy bien, ¿no? Pues con eso concluimos nuestro programa de hoy. Mil gracias. Quedan invitados a regresar cuando haya pasado el Congreso y también para hablar de sus temas hacia el futuro, sus tesis, sus trabajos de investigación, lo que está haciendo el departamento. En fin, en el Colegio de la Frontera Norte se hacen muchísimas cosas y la idea de este programa es justamente presentárselo a usted para que lo conozca y bueno, lo aproveche. Hay mucha información que está disponible porque todo el material es público. Mil gracias, nos vemos en la próxima emisión, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.